Vamos al análisis económico ahora. Hablemos de cómo se comportó el ingreso de los hogares en 2024 según datos afirmados en el Instituto Nacional de Estadística. Para eso recibimos ya mismo a Luis Custodio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Ha cerrado 2024 en cuanto a los datos de ingresos de los hogares que surgen de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y cerraron al alza. Vamos a ver ahora enseguida cómo se compone el ingreso de los hogares, de qué hablamos cuando hacemos referencia al ingreso. Pero primero que nada veamos los números de cierre del año 2024 ya en la primera placa. Lo que vamos a poder observar allí, ustedes lo ven, es esto a valores corrientes, sin aguinaldo y sin valor locativo, un crecimiento para todo el año importante y también para el cuarto trimestre. Si lo desarrollamos esto en términos reales, el incremento está en el orden del 2.3% y de 1.3% para el cuarto trimestre frente al mismo del año 2023, o sea, descontando la inflación. Vistos estos números, ¿cómo se define ese ingreso de los hogares que creció en el año 2024? Bueno, la información, como les decíamos, surge de la encuesta continua de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística, la misma de la que obtenemos los datos del mercado de trabajo, de los que hablábamos hace una semana. En este caso recoge información sobre los ingresos personales y del hogar bajo una premisa, la regularidad. Tiene que haber una regularidad en cuanto a la forma en que se reciben esos ingresos para que sean contabilizados. Veamos, nos apoyamos en la siguiente placa para explicar bien de qué se trata. ¿Qué ingresos personales se toman en cuenta? Ingresos por trabajo. Acá tenemos trabajadores dependientes, independientes, cuentapropistas, patrones. Todos los ingresos en dinero y en especie se toman en cuenta. Hay un fuerte componente en todo esto que son indudablemente los salarios y como hemos visto los salarios reales vienen al alza entre enero y noviembre, el dato de diciembre va a salir este viernes, crecieron alrededor de 1% por encima de la inflación frente al mismo periodo del año anterior, mayores salarios impulsan al alza y más salarios también y este dato surge de la mayor cantidad de gente empleada, veíamos hace unos días nada más el incremento de la tasa de empleo, un punto porcentual por encima del año anterior en promedio anual. Incluso los ingresos obtenidos en la informalidad son parte de este impulso al alza. Ahí tenemos los ingresos por trabajo. Otros componentes que tenemos que tener en cuenta también es que hubo varios sectores de actividad que crecieron, sin ser homogénea la economía en 2024, crecieron muchos sectores. Y en esas ramas hay empresas que en definitiva les fue muy bien y que también alimentan vía los ingresos esto que veíamos recién. Podemos volver un momento a esa presentación que teníamos recién allí, cuando hacíamos referencia antes a los ingresos de trabajadores dependientes e independientes, los ingresos por transferencias, allí se incluye ingresos provenientes de instituciones públicas o privadas, así como contribuciones por divorcio o separación que se reciben de otros hogares, ¿no? Especie o efectivo. Y en materia de transferencias, asignaciones, plan de equidad, tarjeta Uruguay, Uruguay Social, el subsidio al gas, la canasta alimentaria, el bono crianza, descuentos en energía eléctrica, todo eso se toma en cuenta. Y el último rubro, otros ingresos personales, se incluye específicamente la devolución del FONASA y todo otro ingreso corriente. Los ingresos personales son estos. Ahora sí, la placa siguiente, vemos los ingresos del hogar para poder entender en definitiva qué se toma en cuenta acá. Son transferencias de otros hogares en dinero en especie, rentas de la propiedad de activos, sean físicos o financieros, ingresos que se pueden tener por dividendos y utilidades de negocios en los que la persona no trabaja, la indemnización por despido también se toma en cuenta. Con toda esta información vamos a ver alguna referencia más ahora a propósito de cómo evolucionaron los ingresos en el último año. Podemos observar un comportamiento en la placa que viene que nos muestra un crecimiento constante hasta la crisis pandémica, más allá de algunas subas y bajas leves. Esa tendencia que fue sostenida hasta allí se interrumpió, nuevamente retomó la tendencia al alza, se enlentece algo en la primera mitad del año 2024. Si descontamos la inflación en comparación con el último trimestre del año 2019, para tomar la referencia 5 años atrás, la mediana del ingreso real de los hogares aumentó un 4.6%. En todos esos componentes sumados, ¿verdad? O sea que hablábamos antes. Franco ascenso a largo plazo. Claro. Lo que no tenemos muy desagregado al detalle es ver todos los rubros cómo se comportaron para tener en definitiva más claro si esto se debió propiamente a salarios,
sí, ingresos patronales, cuentapropistas y demás, ¿verdad? Tenemos ese número en general. Esto, si lo vemos en la placa siguiente, ya lo observamos no trimestral, sino anual, y ven que es sostenido, que se queda en el 19, 20, 21 y después sigue subiendo sin dificultades. Otra forma de ver esto es geográficamente. Y ahora tenemos una placa también para compartir en este sentido, porque no es lo mismo el comportamiento en Montevideo que en el interior. Generalmente hay una evolución similar en la capital y el resto del país, siempre manteniendo una misma brecha. Pero fíjense que luego del repunte post-pandemia, la brecha se amplió con un incremento de los ingresos en Montevideo a mayor ritmo que el interior. Hay una reducción en el interior en el año 2023, eso puede estar ligado al impacto de la sequía, a las zonas que perjudicó también la relación cambiaria con Argentina, por ejemplo, comercio y servicios en el litoral. Estos son algunos elementos que podemos tener en cuenta. Y también, fíjense ustedes que al final lo que hay es una caída en Montevideo. Y ese es un dato no menor. Hay un repunte en el interior, en el último año, año y medio importante, frente a una caída de Montevideo. O sea, de alguna manera se compensa otra vez ese equilibrio entre las brechas. Esa caída en Montevideo? No tengo mayor información más que lo que uno puede decir intuitivamente acerca de comportamientos. Hubo un repunte importante en el interior post sequía y algunas dificultades que se tuvo en el año anterior. Hay un efecto estadístico rebote, seguramente una mejora de los ingresos en los distintos rubros. Habría que estudiar un poco más desagregado qué pasó para que cayera Montevideo. Y un ¿verdad? cambio en Argentina, ya que había afectado Claro, previamente, eso también tiene ¿no? la También contracara, una vez que mejora. Por último, otra forma de verlo es ver los públicos y los privados. O sea, el ingreso medio de los ocupados. Lamentablemente, la información disponible solo refleja los salarios públicos y privados. Cualquier otra información, por ejemplo, cuentapropistas o patrones, no está actualizada. Entonces nos quedamos con estas dos dimensiones, que es una foto parcial. En este caso, lo que vemos es una brecha que se amplía en las últimas mediciones a favor del salario público frente al privado en lo que publica el Instituto Nacional de Estadística. Hasta acá con los ingresos. Simplemente al despedirme y por 2 o 3 semanitas que no nos vamos a ver porque me voy de vacaciones, el sistema estadístico en Uruguay en febrero va a tener una mejoría notable con la incorporación de nuevos indicadores. Hay 3 nuevos indicadores que se comienzan a entregar en este mes de febrero. El primero de ellos, ya al cierre de la semana que viene, informalidad y subutilización de la capacidad instalada, de la mano de obra disponible, debí decir. Es un elemento importantísimo que, más allá del dato que tenemos hoy de informalidad, lo desagrega por una cantidad de componentes, incluso lo geográfico, las edades y demás, que nos va a permitir conocer un poco más a propósito del trabajo informal en Uruguay. Es muy importante y va a ser anual. Una semana después, al cierre de la siguiente semana, va a ser la primera vez que a través del Instituto Nacional de Estadísticas en Uruguay tengamos una encuesta de victimización y también de ocurrencia de delitos. Se toman dos delitos fundamentalmente, los robos y las estafas, pero después la victimización, que es captar el sentimiento de las personas a propósito de la actividad delictiva. Y esto va a ser una entrega semestral y va a ser un insumo que, junto con los datos del observatorio, de las denuncias de delitos, nos va a permitir abarcar mejor este fenómeno, indudablemente. Y el tercero, creo que ahí ya estaré de vuelta con ustedes y lo podremos estar comentando, también es enormemente necesario. Vamos a tener un dato anual que se entrega el primero a propósito de la pobreza multidimensional en Uruguay. Algo que se está reclamando hace tanto tiempo que solo hablamos por pobreza medida por el método del ingreso. Ahora vamos a tener otra dimensión, mejor dicho, otra medición que nos va a mostrar varias dimensiones: vivienda, salud, trabajo, educación, entre otras, y eso lo vamos a conocer en su primera entrega el 19 de febrero, así que vamos a tener tiempo para hablar. Bueno, ¿sí? Me parece fantástico porque se va a poder gobernar sobre bases, sobre evidencia. Para definición de política, para el estudio académico, absolutamente. Y hasta para nuestros comentarios en el día a día, indudablemente. Gracias, Nos vemos en Luis. febrero. Por supuesto. Gracias, que disfrutes. vacaciones. Chao.